Quería avisarle a todos y a todas y a todes. Jessy, ¿estás por ahí? Que no te veo. Sí, está, te dice que sí. Ah, no te veía, perdón. Estabas en otro recuadro. Bueno, vamos a arrancar. Juan, también estás por ahí, ¿no es cierto? Hola, buen día a todos, todas, todes. Sí, Eva, estoy por acá. Bien. Arranquemos nomás. Perdón, Eva. Sí. No me está dejando grabar. ¿Me das 2 minutos? Bueno, mientras hablamos... Perdón, ya está grabando, ¿eh? Yo ya, Ok. ya estoy grabando. ¿Ya está grabando? Justo iba a decir. Genial. Bueno, ¿cómo les va a todas, todos, todes? Somos varios ya los que estamos acá, así que vamos a arrancar porque, bueno, por lo general nos solemos quedar más sin tiempo que con tiempo de sobra. Primero les vamos a contar quiénes somos, nos vamos a presentar en quiénes estamos acá de este lado. En principio, yo soy Eva Trevisache, soy del programa de Educación Sexual Integral, formo parte del equipo del programa. Soy profe de biología y profe de nivel inicial, esa es mi formación de base, y bueno, después estudié la especialización en Educación Sexual Integral, hace varios años ya trabajo en la temática, con docentes, con estudiantes, en distintos espacios. Bueno, básicamente eso soy yo. Bueno, un montón de cosas más en realidad. Profesionalmente, esa soy yo. Por ahí está Juan también, que se va a presentar. Juan. Hola, de vuelta. Buenos días a todos, todas y todes. Nada, la verdad que es una alegría estar acá compartiendo este espacio con ustedes. La idea es que, nada, que sean 3 encuentros donde también podamos pensar juntos y juntas y juntes cómo pensamos la ESI en los espacios comunitarios, digamos, ¿no? Así que, bueno, un poco la idea es traerles algunos contenidos y, por supuesto, escucharles para pensar junto a ustedes eso, cómo se implementa la ESI, cómo pensamos la ESI, cómo pensamos los espacios comunitarios en clave de ESI. Yo soy Juan Costa, soy parte del equipo nacional también del Programa Nacional de ESI. Soy docente de Educación Física, licenciado en Educación, hice una diplomatura en ESI y bueno, ya hace varios años que estoy en el programa. Y no sé si estaba también Romy, Eva, o estoy metiendo la pata. No, venía, pero no sé si ya se pudo conectar. Pero si Romy estás por ahí. Ah, y ahí, presentate, Romy. Ahí está. Buenas a todos y todas. Mi nombre es Romina. Formo parte del equipo de ESI hace muy poco, en realidad un par de añitos nomás. Así que bueno, un placer de poder acompañarlos y acompañarlas hoy. Soy docente y psicopedagoga. Entre otras cosas, ¿no? Como recién decía Eva, entre muchas otras tareas. Bueno, un poco les vamos a contar, hay también que se quieren presentar del área de Cristina, no sé si... Hola, sí, ahí voy, esperen. ¿Se ve? ¿Se escucha? Buen día a todos y todas y todes. Bueno, la bienvenida, por supuesto. Agradecerles el compartir estas mañanas que vamos a aprender mucho también a compartir saberes de ustedes. Yo soy Cristina Tucci, formo parte del equipo de la Dirección de Educación Cooperativa y Comunitaria que dirige Natalia Peluso, y estamos dentro de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural, cuya directora es Laura Siroski, dentro del Ministerio de Educación. Y articulamos, en general en estos talleres, lo que hacemos es tratar de compartir saberes con espacios comunitarios que hacen diferentes actividades, desde educativas hasta culturales, porque nos parece que es un área importante que
afortunadamente en esta gestión del Ministerio de Educación se enfocó como para poder tomar y trabajar con los espacios comunitarios que tienen mucho de trabajo docente también, aunque a veces somos educadores populares. Yo soy profe de filosofía, también me dediqué mucho tiempo a la educación de adultos, soy profe de la Universidad de Avellaneda, y bueno, y por ahí, nada más. Que hago más cosas, como dice Eva, pero más o menos sintéticamente. Por ahí también están, no sé qué, presentar las alma mater de esto, que son Jessica y Flor, que organizan toda la gestión para que nos podamos encontrar, conectar, bueno, escribir. ¿Se quieren presentar, chicas? Chicas, se van a presentar, ¿no? No puede hablar Saludan de Jessica. lejos. Y bueno, igual se van a contactar todo el tiempo por chat porque les van a pedir que se queden su presente en un formulario que les van a entregar. Sí. Bueno, les contamos un poco cómo van a ser estos encuentros. Muchos de ustedes se han presentado en el chat, en el foro, les agradezco un montón. Hemos leído sus intervenciones para ver un poco de dónde venían. Se van a tratar de 3 encuentros sincrónicos, ¿sí? Aparte de la plataforma, van a estar 3 encuentros sincrónicos que van a ser este miércoles y los 2 miércoles que siguen, de 10 a 12 del mediodía. Es cierto que en la corte anterior nos hemos extendido un poquito, tratamos de ser de mantener el horario y a las 12 terminar, quizás se pueda extender 10, 15 minutos, tratamos de que eso no suceda como para mantener lo que decimos desde el inicio, principalmente. No sé si hay bueno, la idea, como decía Juan, un poco, nosotros venimos acá a traer algo de lo que sabemos de ESI, del programa, pero la idea es cruzarlo con lo que ustedes traen de sus experiencias en estos espacios comunitarios. Por eso, la propuesta es que no van a ser charlas expositivas. Tratamos de que sean los menos expositivas posibles y que puedan estar cruzados por sus experiencias. Entonces, vamos a manejar un bagaje va a haber contenido teórico sobre ESI, pero también esperamos de parte de ustedes como el cruce con lo que sucede o en sus vidas o en sus espacios comunitarios. Por eso, invitamos a todas, a todes, a participar, a hacer preguntas, a contar en sus experiencias si lo consideran pertinente para lo que estamos trabajando. Y también, y entendemos las situaciones particulares, también les pedimos que aquellos que pueden estar con la cámara encendida, se los agradeceríamos un montón. Entendemos los casos particulares por múltiples motivos, pero es cierto que cambia un montón cuando nos podemos ver la cara que cuando no nos vemos. Entonces, invitamos a todas, a todos a hacerlo si tienen la posibilidad. Bueno, ya está. Habiendo enmarcado un poco el taller, vamos a comenzar. ¿Sí? Son muchísimos, por lo cual es muy difícil en la presentación de cada uno, por eso la idea era la presentación en el foro. Quiero decir que estamos muy contentas, porque hay gente de todos lados, hay mucha gente de provincia de Buenos Aires, un montón, la mayoría son de provincia de Buenos Aires, pero hay gente de Chaco, hay mucha gente de Misiones. No sé si ahí pueden decir también de dónde son y contar en el chat. Hay mucha gente de Misiones, hay un montón de gente de Córdoba. Creo que Córdoba y Misiones y Cava, bueno, son después de PBA, son las provincias que más gente hubo. Mucho Río Negro, hay un montón de Chubut, hay también de San Juan, hay de Jujuy, hay de Salta. He leído, hay de Tucumán, así que leí que ahí estaba siendo bastante federal este encuentro, lo cual nos pone muy contentos, bueno, y es una de las posibilidades que nos está dando la virtualidad.
Bueno, arrancamos. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Decir algo? Y también es muy diverso las acciones que contaban en el foro lo que hacen, desde apoyo escolar, hay un montón de profes de teatro, en comedores, bueno, nada, la verdad es que mucho de salud, que también nos pone muy contentos de encontrar esto. Bueno, voy a empezar compartiendo un Power, ¿sí? Porque una de las preguntas, a ver, denme un segundo. Una de las preguntas que, ahí ven todos, todes. Era obvio que iba a pasar esto. A ver si puedo ponerlo como presentación. Acá. ¿Se ve? Sí, ahí se ve la pantalla completa. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que pedimos en el foro es una palabra relacionada con sexualidad, ¿no es cierto? Bueno, me sorprendió un poco, igual es bastante lógico. Acá están las palabras. La palabra que más salió es la palabra libertad, pero por lejos salió muchísimo la palabra libertad. Cuando se pensaba en sexualidad, la mayoría de las personas pensó en la palabra libertad. Después apareció muchísimo identidad, apareció muchísimo diversidad, deseo, apareció placer, goce, poder, construcción es una palabra que también apareció muchísimo, en naturalidad, bueno, en sexo. ¿Alguien dijo algo? Género, en menor medida. Y bueno, me preguntaba un poco por qué aparecía tanto la palabra libertad. ¿A alguien se le ocurre por qué tanto libertad cuando hablamos de sexualidad? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Quizás, desde mi lugar, ¿no? La libertad implica un montón de cosas, ¿no? El sentir, el hacer, el expresarse. Entonces, conjuga un montón de otras palabras desde mi punto de vista y desde mi sentir también. Muy bien. Acá, y muchas de las palabras, está buenísimo. Luigi, ¿Luigi te llamas? Sí, Luigi. Perfecto, perdón. Bueno, para ver si lo estaba pronunciando bien. Está buenísimo, porque aparte muchos hablaban de la palabra libertad como sin condición, ¿no? No todos, algunos esa palabra libertad estaba ligada a otra cosa, y en algunos es como libertad de poder ser lo que uno es, por ejemplo. Había como frases de ese estilo. Y está bueno porque nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es la sexualidad? ¿La sexualidad se puede ser sin el contexto? ¿Puede existir la sexualidad totalmente libre de mandatos u opresiones por fuera de nosotros mismos? Sí. Buenos días. No, yo creo que somos con el otro también, con el otro. Y en el contexto ambiental, social, nos construimos con otros, digamos, ¿no? Yo cuando puse libertad, en mi caso, como decía Luigi recién, es la libertad, le damos posibilidad con la educación sexual integral de ser libres en las condiciones o en el ambiente que les toque vivir y que pueda vivir con esas condiciones que nos pone también la sociedad. O esos límites, por más que nosotros tengamos la idea de la libertad plena, siempre vamos a estar en un contexto. La ESI para mí, cuando yo pienso en ESI, pienso en libertad de ser, que no puse eso, pero coincido, en lo que nos toque vivir, en el ambiente que nos toque vivir, con quien nos toque vivir, desde el deseo, desde la construcción, desde el poder ser, ¿no? Desde ese lugar desde ese lugar lo puse yo. También coincido con las demás palabras.
pero para mí libertad es como algo a llegar a ser como individuo y como sociedad, como individuo, como sociedad y como individuo en una sociedad. No sé si... Perfecto, sí, se entendió muy bien, Laura. Es que está bueno esto que decís, porque muchas veces, y por eso digo, muchas personas pusieron la palabra libertad. Perdón, yo quería decir algo, perdón Eva. Sí. Pero no sé cómo nos manejamos, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Nos manejamos por el chat para pedir la palabra? ¿Qué les parece? Si se acumula gente, podemos manejarnos por el chat, que nada, también está bueno que mucha gente quiera hablar. No lo sé, la verdad. Si alguno tiene un criterio que sabe que funciona y quiere proponerlo, bienvenido. Pueden pedir Yo no la podré escuchar. palabra, Eva, pueden pedir la palabra en el chat, yo los anoto y se le voy dando la palabra si quieren. Claro, dale, buenísimo, Romy. Vamos en eso. Gracias. Entonces, ¿Querés decir algo ahora igual, Sheila? Listo, dale, ya estoy, justo entré atrás de Julieta. Me encanta, no llegué a hacer la presentación porque no entendí que había que hacerla en el foro, pero me encanta que hayan salido estas palabras. Yo trabajo principalmente como docente de danza en secundaria, especializada en danza, en primarias, tanto capital como provincia, y en espacios de educación no formal, en talleres. Y la verdad que justamente a raíz del lunes, que fue el 17 de mayo, Día en contra de la discriminación, digamos, por la homosexualidad o la transexualidad, estuvimos debatiendo un montón, y me parece que el tema acá es la no posibilidad de libertad, de elección libre, real, que el contexto, justamente, que los más de 5.000 años que tenemos sociales, como diferentes sociedades, ¿no? Nos han impuesto invisiblemente, ojo con esto, porque como dice una antropóloga en danza, que es Silvia Citro, y otra Patricia Scheri, que desde la cultura, por ejemplo, desde las danzas folclóricas, desde la música, desde la copla en la danza folclórica, han determinado respecto del rol o del género o de la identidad sexual no elegida, diferentes situaciones con las que vos tenés que cumplir sí o sí. Entonces queda anulada esa libertad, efectivamente, y si bien celebro que tengamos la ley de ESI, que tengamos la ley de matrimonio igualitario, que tengamos la ley de género, que tengamos la ley de salud mental, todo lo que hemos, digamos, adquirido socialmente, obviamente la lucha es del colectivo LGTBQ+, pero el problema acá, y lo que salió en general en el secundario, en los talleres y tal, es justamente que el deseo es la libertad y llegar a ese espacio, a ese lugar, a ese goce, a sentirme con la identidad plena, a ser une en el espacio que habite, pero la realidad es que todavía tenemos infinito por luchar y por, inclusive teniendo estas leyes, todavía no es tan simple la aplicación, empezando por la ESI, ¿no? Que tanta revolución se nos hizo en los últimos años y tiene más años la ley de ESI. Sí, total. Entonces, digo, me encanta que en nuestro rol de educadores populares o de educadores formales o no formales, nos aparezca esto, pero esto me parece que estamos atravesadas todos por una cuestión teórica y de aplicación y deseo de estar acá, pero no es la realidad, digamos, que más se difunda. Y esto es, me parece, el trabajo que nos implica y que nos encuentra todos acá, digamos, para generar más herramientas y más conciencia para todos lados. Buenísimo, buenísimo lo que trae Sheila. Y voy a tomar... Esperen, si hay otras personas, igual quiero cerrar algo para poder avanzar un poquito, que es que está buenísimo lo que traen tanto Laura como Sheila y también lo que traía Luigi. Cuando a mí me llama la atención la palabra libertad, porque también suele estar asociada la idea de una sexualidad libre, como que hay una sexualidad natural que la sociedad impone normas sobre esa sexualidad natural innata que existe. Eso también a veces es una idea errónea. Si bien, como dice Sheila y como dice Laura,
la sexualidad, de algún modo la sociedad en realidad nos impone ciertas cosas y nos oprime y nos deja pocos márgenes de acción a veces. Es cierto que no se puede separar la sexualidad de la sociedad, de lo que la sociedad considera como lo que debe o no debe ser la sexualidad. No sé si se entiende. Pero voy a leerles antes de que sigan, porque supongo que hay más gente para hablar, pero quiero avanzar un cachito y quiero avanzar con lo que es a qué llamamos sexualidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me llamó la atención la palabra libertad? ¿Y por qué quería traer? Porque también estuvo mucho la palabra construcción y construcción social. Y va a ser muy importante tener en cuenta que la sexualidad siempre es una construcción social. No importa la sociedad en la que estemos. Podemos cuestionar esta sociedad y las normas que tiene, pero va a haber nuevos modos de pensar la sexualidad. Y entonces se va a enmarcar en esta nueva idea de sexualidad. ¿Se entiende un poco? Voy a ir al término, a la definición de de sexualidad, como para poder avanzar un poco y igual seguimos con este tema. Pero ahí está, no. Acá, ¿alguien puede leer? ¿Se lee todo? ¿Alguien puede leer lo que dice mientras te enchufo la compu? Yo puedo leerte. Dale. Me ofrezco. Sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. El término sexualidad se refiere a una dimensión fundamental del hecho del ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Bueno, lo que la OMS denominó como sexualidad. La educación, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, toma este concepto de sexualidad. De algún modo, entender la sexualidad desde acá es entender que la sexualidad es constitutiva de la persona. Está todo el tiempo y está todo el tiempo en interacción con uno mismo y con el resto. De esta definición se van a separar algunos conceptos centrales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sexualidad. Primero, que la sexualidad es un hecho inherente al ser humano. Discúlpenme un segundo. ¿Sí? No se puede prescindir de ella, es constitutiva de la persona. No es que hay personas que tienen sexualidad y hay personas que no, porque la sexualidad se va a desprender de lo que suele haber en el imaginario colectivo, de que la sexualidad tiene que ver con el sexo o con los genitales. Todas las personas tienen sexualidad. Y se expresa, como decía la definición, en todo lo que somos y hacemos. Por otro lado, otra parte fundamental de la sexualidad es que es una construcción social. Siempre es en función con un contexto social que de algún modo la construye, la va construyendo, va acompañando esa construcción. No es solo social, también tiene que ver con lo individual, ¿sí? Pero, esto es importante, no está en el orden de la naturaleza o en la esencia de las personas. No existe una esencia de las personas sexual y que la sociedad opera sobre eso. Se va construyendo en conjunto. No se puede separar una cosa de la otra. La cultura tiene un rol fundamental, sea cual sea la cultura. ¿Sí? Por eso yo traía esto, bueno, que nos aparezca tanto la palabra libertad. Y es porque claramente hay un imaginario que es que la sexualidad está todo el tiempo oprimida o reprimida por la sociedad. Bueno, también es la que la construye, también nos construimos, nuestra idea de nosotros mismos se va a construir en función de estos mandatos sociales. Otro es que está presente desde el nacimiento, incluso desde antes, desde ya
el momento de la gestación, también sobre las expectativas, sobre las cosas que nuestro contexto social van a poner sobre nosotros, aunque nosotros ni siquiera todavía estemos así como un ser separado. Y a lo largo de toda nuestra vida, no es que la sexualidad en un momento se deja de tener, se tiene durante toda la vida. Y es dinámica. Nunca es la misma, no tenemos la misma sexualidad que los 5 años, no tenemos la sexualidad a veces que el año pasado, que hace unos meses. Digo, como no hay algo donde uno ya es sexualmente algo y es así para toda la vida. Estos 4 puntos son fundamentales para entender de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad. La ESI se enmarca desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Alguien quiere, de la gente que pidió la palabra? Digo esta última frase y después te doy la palabra. Hay una autora que es, creo que Morgade, no estoy segura, pero dice, hay alguien asintió por ahí, dice que toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral. Si entendemos la sexualidad como algo constitutivo de las personas, y cualquier cosa que estemos enseñando va a incluir la sexualidad. ¿Sí? Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de que estamos enseñando acerca de la sexualidad, que lo que estamos enseñando va a formar parte de esta construcción de la sexualidad. Lo que vamos a proponer en estos 3 encuentros, y en otros si hay una segunda parte, es que la educación que demos sea integral, que lo hagamos desde una perspectiva integral, que seamos conscientes que estamos dando educación sexual y lo hagamos desde una perspectiva integral. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo de la gente que puso en el chat? Porque corté para poder avanzar un poco. Sí, Eva, había pedido la palabra Julieta Ballesteros. Bien, sí les pido que tratemos, como hay un montón de contenido, que tratemos de ser sintéticos y así podemos ir mechando sus experiencias, sus comentarios, que para mí realmente se necesitan, con teoría, con contenido. ¿Quién era, Romy? Julieta Ballesteros. Ahí está, Julieta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sheila ya dijo muchas de las cosas que traía en mente. Es recontra interesante ver cómo se nos vienen a la cabeza por ahí ideas similares, y me parece que un poco pensando en esto de la libertad, me vino mucho esta cuestión de por qué libertad, ¿no? O sea, es como eso, como el deseo de libertad. ¿Por qué vamos o pensamos en ese deseo? O sea, de qué nos tenemos que liberar, qué no nos deja hacer, y todas esas cuestiones que depende del contexto de donde nos encontremos, incluso dentro de una misma cultura, ¿no? Porque yo pensaba en esto de la importancia de la cultura, y cómo diferentes cuestiones culturales amplían o reducen más esta idea de lo que se puede, de lo que no, y cómo podemos ser en diferentes espacios. Yo no me siento cómoda hablando de sexualidad, o sea, en este espacio me siento súper cómoda porque sé que a esto venimos, pero no me siento de la misma manera por ahí en otros espacios, cuando tengo que hablar de mis deseos, cuando tengo que hablar de cómo me siento, cuando tengo que hablar de cómo pienso la sexualidad, incluso nada, pensando en lo amplia que es, ¿no? Con todas estas palabras que van saliendo, en las maneras de relacionarnos, en cómo elegimos vivir nuestros vínculos, inclusive en cómo pensamos la educación sexual integral, ¿no? Como, bueno, yo estoy en el barrio San Carlos, en La Plata, en la organización comunitaria Pantalón Cortito, en el espacio de salud más precisamente, al que llamamos Tecoporá,
que bueno, en guaraní significa el buen vivir, y también se trabaja de esta manera, ¿no? También pensamos la sexualidad como una cuestión de salud, en el término más amplio que lo podamos pensar. Y bueno, encontramos muchas rispideces en relación a lo que tiene que ver con la sexualidad y cómo las familias con las que compartimos esta experiencia la viven. Porque bueno, de hecho seguramente a todos les pasará, o a algunos de ustedes les pasará, que cuando hablamos de, sobre todo en las infancias, de cómo se enseña educación sexual en las infancias, es como un tema que está ahí, que trae mucha controversia, porque desde qué edad se enseña, cómo se enseña, es como que la palabra sexualidad ya Sí. en el imaginario, No, claro, espera. en el sentido común es como que... Sí, está bueno lo que traes, Sí. Julieta, porque eso último vamos a trabajarlo bastante, porque es por lo general uno de los temores más grandes. Por eso, vos decís, bueno, ¿qué piensa la familia cuando piensa sexualidad? Y ya está pensando, bueno, por eso primero nosotros también tenemos que tener en claro qué pensamos cuando pensamos sexualidad, porque va a ser después un modo de comunicarnos y comunicarle eso a las familias. Si podemos entenderla desde una perspectiva amplia, también le podemos acercar a las familias o a la comunidad o al resto de la comunidad estas ideas. Me parece buenísimo como lo que traes. Bueno, no me quiero extender mucho porque a lo mejor seguramente va a haber oportunidad para charlarlo más adelante, así que te dejo que continúes. Bueno, no sé si alguien más quiere como hablar, Sí, y sí, seguro va a ver más ratos, Julieta, esperemos. Sí, estaba en el chat anotada Belu Yusik. Hola, buenos días para todos. Soy breve, así podemos circular la palabra y continuar. Yo soy profesora de historia, pero estoy representando en este momento al Club Atlético All Boys de Ciudad de Buenos Aires, desde el Departamento de Equidad y Género, y desde la agrupación por fuera de la institución que es All Boys Géneros y Diversidades. Y pensaba en esta definición de sexualidad que proponíamos hace un ratito, y obviamente las prácticas deportivas desde las primeras infancias tienen que ver con esta construcción sexual y de sexualidad, perdón, y con respecto a lo que tiene que ver con la elección estereotipada de deportes y demás, que me parece fundamental empezar a hablar de estas cuestiones en ámbitos y escenarios en donde las niñas y las primeras infancias están empoderándose con sus cuerpos, porque la práctica deportiva implica una relación de poder de adultos que van a estar decidiendo sobre los cuerpos de niñas. Y me parece fundamental que también, más allá de todos los escenarios en donde podamos aplicar ESI, vamos a empezar a empoderar a esos pequeños deportistas en todo lo que tiene que ver con el respeto de sus propios cuerpos y también con esta libertad que en términos, al menos de lo que habíamos hablado, yo en el foro lo puse en contraposición a lo que es opresión, a la opresión de históricamente con la cual se ha transitado la construcción de la sexualidad y la libre expresión de la sexualidad, y el hecho de percibir que ahora hay un contexto social que nos permite repensar esto, me pareció la palabra más apropiada, pero sí también me parece que nos queda mucho camino para empezar a transitar, porque ciertamente hay espacios y momentos que son muy delicados, y me suma a lo que decía la compañera recién, porque tal vez socialmente, y también desde mi experiencia docente, puedo entender que hay padres y hay familias que se están amigando con la idea de la ESI en el colegio, pero esos mismos padres y familias no se están amigando con la idea de ESI en todos los escenarios en donde las niñas participan. Y como institución deportiva es algo que nos llama mucho, nos interesa, no solo por el respeto a ellos, sino también porque tenemos un vínculo con nuestra comunidad y con nuestro barrio, y poder asistir a quienes necesitan ayudar y poder formar es una experiencia que toda institución o que toda experiencia comunitaria, como acá somos varias, tenemos que creo que abordar con la seriedad que corresponde. Así que bueno, cedo la palabra para poder avanzar. Gracias. Gracias, Belu. Re interesante esto que traes de que quizás en la escuela sí, en otros espacios no, sobre todo quienes están acá trabajan en otros espacios, como trabajar la ESI como más tranquilamente. Bien, y teníamos como última anotada en el chat Mari Parma.
Hola, buen día. Soy María Elena Parma de Catriel, en Río Negro. Soy estudiante de nivel inicial, me faltan algunas materias. Y bueno, soy acá, las características de la Patagonia. Soy también maestra suplente en primaria y en nivel inicial. Nuestra carrera tiene un seminario de ESI. Yo soy militante feminista, así que he concurrido a escuelas populares de género y toda capacitación que se presenta, trato de aprovecharla como esta, estoy tratando de absorber todo como en esto. Yo quería referirme específicamente al término libertad, que fue lo que salió, porque creo que se nos viene a la cabeza, porque tenemos una matriz binaria que nos condiciona permanentemente y cercena nuestras libertades con estos condicionamientos. Permanentemente nos está marcando un camino y no siempre es el que queremos seguir. Por eso, lo primero que sentimos que nos toca es la libertad. Por eso creemos que la educación sexual integral nos va a favorecer en este sentido. Porque nos va a liberar de estos posicionamientos o de estos sesgos que nos atraviesan constantemente desde la sociedad y que nos impiden llegar a donde nosotros queremos ir. Bien. Y es porque hay todo un seguimiento de costumbres y prejuicios e imposiciones, y como decimos siempre, la primera imposición es antes de nacer, cuando ya nos eligen el color con que nos van a vestir, asumiendo que estos somos, lo que el color representa. Está buenísimo lo que decís, Mari, porque en esto que decíamos que queremos vivir como la sexualidad con más libertad, pero a la vez entendiendo que la sexualidad se construye en función de la cultura y los mandatos sociales, quizás lo que hay que repensar son cuáles son a quienes se incluye y a quienes deja fuera. ¿Se entiende? Como que no hay modo de pensar la sexualidad por fuera de la sociedad, pero entonces también va a ser la sociedad la que tendremos que cambiar para poder vivir una sexualidad más acorde a lo que creemos que consideramos más pleno. No sé si va a ser más libre, porque es muy difícil pensar una sexualidad completamente libre del contexto social, pero entonces tendremos que pensar en cuál es nuestro contexto social y qué es lo que queremos, para entonces pensar una sexualidad que se ajuste más a que no haya vulneración de derechos, a que no haya opresiones, bueno, cómo pensamos, y la ESI es una herramienta justamente para pensar, porque, y en esto hay una diferencia, una cosa es decirle a nuestros no, siempre digo nuestros, y se hace que no son nuestros, pero caigo siempre una y otra vez en ese lugar, a les adolescentes, les niñes, una cosa es decir, vos vivís tu libertad, tu sexualidad libre, esa es una cosa que es un imposible, y otra cosa es decirle, che, mirá, están habiendo estas estructuras que no te están dejando vivir la sexualidad como vos querés, entonces cambiemos estas estructuras, o repensemos lo social de estas estructuras, por lo cual lo modificable que tienen estas estructuras. No sé si se entiende como esta diferencia, porque parte de la educación sexual va a ser pensar cuáles son las estructuras sociales para cambiarlas. Y no tanto enseñar a vivir una sexualidad libre cuando las normas y las opresiones están independientemente de nosotros. No es solo una cuestión individual, es una cuestión colectiva la educación sexual integral. ¿Se entiende? Sí, se entiende muy claramente. Una libertad responsable y auténtica. Y quiero pasar al siguiente punto para poder avanzar un poco más, que es un pequeño ejercicio. Si hay gente que pide la palabra, ya va a volver a ver otras instancias, pero así avanzamos un poco. Y ahora les voy a pedir un pequeño momento de reflexión interna, en donde 5 minutos, no más de 5 minutos, porque no nos va a dar el tiempo y porque creo que es suficiente, vamos a pensar, les invito, a pensar una situación, pueden, si quieren, en
estos 5 minutos pueden apagar la cámara y después la volvemos a prender. Son 5 minutos en donde les invito a que piensen una situación en su infancia o en su adolescencia que esté vinculada con la educación sexual. Puede ser en la escuela, puede ser en otro espacio, pero que esté implicada la sexualidad y sobre todo que esté implicado como la educación sobre eso, aunque no sea una educación intencional, digo, una intervención de un adulto ante una situación. ¿Se entiende? Una situación de educación sexual o una situación donde aparezca la sexualidad y hay alguna intervención del adulto sobre eso. Nos dejamos 5 minutos. Bueno, asumo que el silencio es un sí, así que... Sí, sí. Sí, sí. Ali, despacio, Ali. Bueno, más o menos está. ¿Están con la situación? Vamos. Bueno. ¿Alguna persona quiere compartir breve en la situación que se acordó? Yo puedo, para empezar. Dale. O hacemos chat. Hola. ¿Empiezo? Está Sheila y Gabriela, ¿no es Bueno, cierto? a mí, hola. Una y... Primero. Sí. Dale, Gabriela, corte y después vos, Buen Sheila. día, primero. Dale. Dale, mira, en realidad se me viene a la mente
la relación con mi madre y con mi padre, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, estar viendo algo en la tele, cambiar, y de esto no se habla, y la verdad que tengo pocos recuerdos de haber hablado con ellos, de este tema, incluso hasta siendo un poco más grande, ¿no? Es como que siempre fue algo bastante tabú, y toda la información que tenía era un poco de afuera, ¿no? Y uno lo que iba averiguando, no había internet ni nada, pero revistas o cosas que por ahí aparecían, pero que no recuerdo haber tenido una charla, cosa que con mi hija pasa ahora, ¿no? Trato de informarla en lo que más puedo. Eso. Buenísimo, me encanta, gracias Gabriela. Sheila, ¿vos querías comentar? Eva, La situación es... Dame un segundo, Sheila. ¿Joana? Disculpen, sí, soy yo. Yo no puedo pedir la palabra, perdón por interrumpir. No sé cómo hacer, porque estoy desde la compu y no suelo ingresar a las clases de Zoom por acá. Bueno. No, ¿cómo pedir la palabra? Está bien, hagamos esto, que cuente Sheila, que estaba ahí esperando, y después Joana te doy la palabra. Gracias. Y luego Inés había pedido la palabra, Inés Castro, así seguimos el orden. Sheila. A la compa Joana le digo que si va con el cursor hacia abajo, va a aparecer un dibujito, como un dibujito de diálogo que dice chat, ahí tocas y se te abre la ventanita para chatear, para escribir. Fíjate si eso. Yo recuerdo en mi niñez, justamente con la llegada de más o menos mis 8 o 9 años ya tener muy presente un libro que se llamaba ¿De dónde venimos? Y después otro libro más adelante que se llama, no sé si existe todavía, ¿Qué me está pasando? 2 libros cuadrados grandes con hermosos dibujos, con unas explicaciones muy piolas. Mi mamá leyendo el libro con mi mamá. Y aparte de esos libros estaban dentro de lo que es la biblioteca popular del club donde iba yo. Así que, de la biblioteca infanto-juvenil que estaba en el club y era de fácil acceso, era ir a agarrarlo y sentarnos entre la grada y los almohadones y charlar y debatir con otros pibes, mirarlo y que se acerque la persona o las personas que estaban coordinando en la biblioteca, que eran de educadores no formales, para charlar de lo que estaba en el libro. Primero esas cosas, sobre todo también para hablar con mi mamá explicándome sobre el tema de la menstruación, de los embarazos de mis hermanos, y bueno, y después la otra situación, pero quizás no es lo que debería suceder, pero bueno, teniendo en cuenta que fue en la década del 80, que llegue una empresa, ahora que no me acuerdo cuál era, de qué marca de toallitas, a explicarnos un poco la utilización de las toallitas. Johnson & Johnson, gracias. Johnson & Johnson seguramente era esa, pero igual, sinceramente, no era así como el recuerdo. Y separarnos al grado, más o menos un 6º grado, sería aproximadamente un 6º, 7º. Sí, 6º grado. Separarnos a las pibas en un aula con una película en Super 8, posta, y con toda una explicación ahí muy normativista, muy heterosexual, muy binaria, y solo estábamos las pibas. Estaban los pibes. No sé qué estaban haciendo los pibes en ese momento, sinceramente no sé. Pero sí los pibes vinieron a preguntarnos justamente qué pasó adentro del aula. Y obviamente todas salimos después con toallita guardada muy ocultamente en algún lado y de charla post con las pibas. Pero no con los pibes. O sea, yo recuerdo que alguna piba le debe haber contado, pero el tema era tabú, de esto no se habla. Así que tomando un poco lo que dijo la compa Gabriela. Perfecto. Hasta ahí. ¿Quién estaba, Romy? Inés.
Flavia y después Julieta. Y yo. Anotala Y vos. Joana también. Ah, Joana, perdón. Ahí va. Dale, Bien. hacemos esas 4 y después seguimos un Claro. poquito, ¿les parece? Dale. Así podemos avanzar. Inés, a ver si tengo... Inés Castro. Que no. Seguía Flavia. Y anotala a Marcela también, que dijo que pidió la palabra hace rato, ya que no está Inés, la anotamos a Marcela. Dale. Hola, buen día. Cuando dijiste la consigna, automáticamente en mi mente volvió, recuerdo, discusión, familia tipo, mamá, papá, hermano, discusión, tremenda discusión entre mi mamá y mi papá, porque mi hermana con 17 años quedó embarazada. En ese tiempo, o sea, era la noticia para toda la familia, que iba a decir, los vecinos, esto, lo otro, y creo que fue el momento, yo era más chica, que empecé a preguntarme qué pasó, por qué la discusión, por qué escucharlo a mi papá decir, es tu culpa, y de ahí darme cuenta que todas pasábamos por lo mismo, o sea, el ciclo menstrual y todo eso, y no tener ni idea de lo que estaba pasando con nuestro cuerpo, porque no se hablaba y mi mamá, bajo las órdenes, nos tenía que pasar esa información, pero hasta ahí nomás, porque si se hablaba de relaciones sexuales o de algo, era culpa de la mujer el quedarse embarazada o no cuidarse o de esas cosas. Creo que fue ese recuerdo que tengo desde que soy chica, en donde me empezó a agarrar el bichito de la curiosidad de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y de ahí en adelante empezar a hablar de lo que pasa con las relaciones sexuales, pero no en mi casa, no en la escuela, sino preguntando a amigos o a gente que no tenía nada que ver con mi familia. Esa fue mi experiencia, empezar a hablar de educación sexual desde adolescente grande, pues ya tenía 15 años. Día está bueno empezar a hablar de todos estos cambios del cuerpo y de todas las consecuencias, y desde chico, desde que tengamos noción y desde cuando nos agarra la curiosidad de preguntar. Nada, eso quería Gracias, compartir. Flavia. Está buena la experiencia. Julieta seguía. Bueno, ahí escuchar a Flavia, también me recordó, bueno, por esto del ciclo menstrual, estas cuestiones, que también durante mi infancia tuve la posibilidad de consolidar un grupo muy lindo en un merendero del barrio, y le llamamos preceptora, coordinadora, una persona que nos acompañaba, fue la persona a lo mejor más cercana en ese momento, inclusive más que mi familia, en estas cuestiones, pero como una educación sexual, si se quiere, más dirigida al grupo de niñas. Entonces, y a lo mejor porque sucedía esto, ¿no? Había empezado a menstruar, entonces ya más desde un punto de vista por ahí a lo mejor más biológico o en cuanto a lo que sería salud reproductiva, ¿no? Que no te tenés que quedar embarazada, y siempre como esto, ¿no? En ese sentido, pero no recuerdo que se dieran ese tipo de charlas, esos encuentros con
mis compañeros varones. Como que de alguna manera ese tema quedaba a un lado, se hacía a un lado, y todo pasaba más por una cuestión de responsabilidad de nosotras mismas con nuestros propios cuerpos, y ni hablar de que se charlara acerca del goce, del deseo, de esas cuestiones. Ese es el recuerdo que Bien. más tengo presente. Está buenísimo. Sirve un montón. Gracias, Julieta. Juana. Bueno, yo un poco les voy a compartir como que viajé un poco recordando y se me vino, lo más reciente por ahí son un poco charlas que hemos tenido en la facultad. Yo soy estudiante en la facultad, en trabajo social. De las materias como que se me abrieron oportunidades de empezar a conocer otras miradas y otros modos, no sé, como una variedad sexual que yo totalmente desconocía, y bueno, es como algo muy reciente, pero cuando me tuve que imaginar una situación así como un poco de lo que sea como relacionado a algo que tenga que ver con una sexual, me recordé llevando a mi hermana a la ginecóloga en su adolescencia, y no solo eso, sino que también me pregunté adentro por qué la llevé, y bueno, yo vengo de mi infancia y adolescencia en un contexto en el que mi mamá es sordomuda, entonces yo no pude tener una charla, una enseñanza. Entonces, como que me llevó también a recordar, como mencionaba la compañera, alguna charla en algún séptimo grado, pero yo para eso todavía era muy, muy chica, entonces era como todo más burla, se tomaba no con tanta seriedad o responsabilidad, no con tanta conciencia la situación. Y me encontré en una, como que viajé de verdad, porque me encontré en mi adolescencia en la casa de unos tíos un poco retrógradas, y en las que esas cosas eran, no se hablaban, ni siquiera el uso de una toallita, ni siquiera el uso de un anticonceptivo, la elección de ser o no ser madre. Entonces todas esas cosas, la verdad que me hicieron ver un montón todos los procesos por los que fuimos cambiando, por los que en realidad yo decido formar parte de este pequeño curso o taller, porque sí considero, y las escuchaba atentamente, considero que hay muchísimo por aprender, y bueno, y la verdad que me hicieron viajar en todo eso. En aquella etapa llevé a mi hermana, yo soy mamá de 4 bebés de distintas edades, y bueno, como les digo, sinceramente yo no tuve la posibilidad de tener alguna charla que al menos nos oriente un poco a lo que es la sexualidad, a los cuidados, a todo lo que implica, y yo opté, dentro de lo poquito que sabía, dentro de mi poca experiencia, llevar a mi hermana y brindarle la oportunidad de poder elegir cuando ella quería o no ser madre, si quería o no serlo, y bueno, y eso, me emocioné un poco con la situación. Bueno, me alegro mucho que te hayamos hecho viajar, era un poco la idea, y que de pensarnos un poco cómo fue cuando fuimos nosotros chicas u adolescentes. Que le quedaba la palabra, gracias Joana por compartir, queda la palabra de Marcela, ¿puede ser? Sí, de Marcela Torga. Dale, así después avanzamos. Marcela, ¿estás por ahí? Sí. Me parece que no está más Marcela. Bueno, hasta que se pronuncie, arranco, sigo, y después cualquier cosa, no sé si quedó alguien más. Acá estoy. Hola, chicas. Hola. Dale, Marcela, ¿querés contar cortito? A ver cuál es tu recuerdo. Dale, buenísimo. Cortito, yo agregué ahí, no sé, no me veo, así que, pero ustedes me ven. Te vemos. Yo agregué ahí que más que intervenciones, eran no intervenciones en relación a la sexualidad, ¿no? Yo soy una mujer grande, tengo 28 años,
Y bueno, y todos los recuerdos que tengo son de no intervenciones, ¿no? De hecho, ahora la compañera que estaba contando, cuando acompañó a su hermana a la ginecóloga, qué sé yo, bueno, las que son más grandes imaginarán que nosotras no teníamos ningún tipo de esas cuestiones, ¿no? De ir a la ginecóloga, de charlar con mamá. Y bueno, de hecho, yo, bueno, cuando era muy jovencita, ni sabía estos mitos, ¿no? Que como nadie te enseña, ni sabía que en las primeras relaciones sexuales podés quedar embarazada. Y bueno, me pasó, por supuesto, me pasó eso, y hice mi primer aborto. Y mi mamá cuando se enteró me dijo, ¿qué me hiciste? Bueno, así que digo, con esto grafico un poco lo que era, no sé, cuando me menstrué a los 12 años, me pegué un susto bárbaro y no soy tan grande, ¿no? De manera que, bueno, la información y saber hace al cuidado, a querernos y a poder ofrecer esto también a ¿no? Todo lo que te enterabas por tus amigas, por, qué sé yo, por lo que escuchabas. Así que bueno, nada, esa es realmente la gran ventaja de poder hablar de la sexualidad, de nuestro cuerpo, del cuidado hacia nuestro cuerpo, que ahora tienen tanto niñas como, bueno, niñes en general, ¿no? Así que bueno, Bien. quería compartir eso porque a muchas mujeres de mi generación les ha pasado. Sí, muchísimas gracias, Marcela, por compartirlo, porque todo lo que han compartido sirve como No tenía para... la cámara. Ahí está. Sirve o nos va a servir de ejemplo en realidad para hablar de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Sí? Seguimos un poquito y cualquier cosa Eva, vuelven. Sí, Luigi. Eva, me quería explayar porque había pedido la palabra. Teniendo dos temas por ahí puntuales que se está tratando, por ahí vuelvo a un tema anterior que no hubo oportunidad, esto de también romper con la educación sexual, porque, no digo integral porque no termina de ser integral cuando no reconocemos los cuerpos de todas y todes, ¿no? Venimos de una estructura de educación sexual integral binaria, y yo que soy de Río Negro, que tenemos más zonas rurales, a veces también cuesta la implementación de la ESI, pero también lo poco que se aplica está centrado dentro de lo binario, entonces por ahí no hay un reconocimiento de los cuerpos trans, ni de las Sí, personas. ahí vamos a ir a eso, Luigi. Genial. Y con respecto a la educación sexual desde mi infancia y en aquellos tiempos cuando educaban, a mí me queda muy plasmado la cuestión de educar a través del miedo y la culpa, ¿no? Esto de, hablábamos de sexualidad en los 90 nos ponían un video de VIH, sífilis, que te ibas a morir, si tenías relaciones sexuales, me quedó eso plasmado. Y también en las cuestiones de los varones siempre nos explicaban con, no sé, cómo poner un preservativo en un palo de escoba, no, como lógico, ¿no? O por ahí, un poco más en la adolescencia, en la secundaria también, sacamos el palo de escoba y poníamos un pene de plástico, con dimensiones desconocidas, ¿no? Entonces uno decía, mi pene no es así, entonces no estoy bien. Está buenísimo Desde mi punto de vista. lo que traes, ¿no? Y eso, gracias. Me encanta también estos ejemplos que acabas de traer, Luigi. También nos van a servir para pensar lo que viene ahora. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente porque ahora vamos a hacer un pequeño parate de experiencias para ir un poco con algunos conceptos y después seguimos con nuestras experiencias. Voy a compartir. ¿Ahí se ve? Bueno, supongo Sí, que sí, perfecto. porque sí.
Bueno, Antes lo ya que... lo- ¿Puede ser? ¿Cómo? Es la número, a ver, ¿cuál quisiste poner? Enfoques de educación sexual integral. Ah, está bien, ahí sí. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Bueno, lo que vamos a hablar es un poco los enfoques de la educación sexual, no integral. Como dijo Luigi recién, una cosa es hablar de educación sexual integral y otra cosa es hablar de educación sexual, como decíamos antes. Porque en realidad siempre hubo educación sexual, ¿sí? Cuando muchas veces preguntamos, ¿y tuviste educación sexual en la primaria? No, no tuve nada en la primaria. Y es porque no estamos pensando la educación en toda su integralidad, ¿sí? Cuando nos enseñan que las nenas hacen esto, tienen que hacer aquello, y los varones no pueden, o si pueden y demás, eso es dar educación sexual. La cosa es qué educación sexual estamos dando en esas ocasiones. Cuando, no me acuerdo que decía ahí, que contaba Gabriela, que aparecía algo en la tele y se cambiaba sin decir nada, o muchas veces también dentro de las escuelas, que de pronto preguntabas algo y la respuesta era no, de eso, como, o te retaban por preguntar tal o cual cosa, entonces pensás, che, no me estás dando nada de educación sexual nada de educación sexual, pero eso es educación sexual. Lo que te están enseñando es que de eso no se habla. Y que eso es un tema tabú, como decía por ahí Sheila. ¿Sí? Entonces, pensar, también Morgade, lo que hizo fue armar estos enfoques de educación sexual, que son modelos teóricos, y fue rescatando los distintos modelos, los distintos enfoques para pensar la educación sexual. ¿Por qué nos sirve esto a nosotros como adultos que acompañamos a niñas y adolescentes? Porque todas las experiencias que ustedes trajeron, todas entran dentro de lo que son los enfoques tradicionales, que ahora los vamos a desarrollar un poquito. Y como decimos que la sexualidad es una construcción que se da a lo largo de toda nuestra vida, la sexualidad, la educación sexual que nosotros demos de acá, como adultos, va a estar atravesado por la educación sexual que hemos tenido. Es imposible que no lo esté. Es imposible que no se nos, a menos que hagamos consciente y tomemos la decisión consciente de salirnos de estos enfoques, inevitablemente vamos a caer en ellos. No del mismo modo que han caído nuestros padres o ahora. Pero eso no significa que a veces, no me acuerdo quién decía por ahí, que a veces tenemos que hablar de estos temas y nos da un poco de pudor. Bueno, claro, si nos han enseñado que era sinónimo de vergüenza hablar de sexualidad o era un tema tabú, probablemente, aunque seamos adultos, nos va a seguir dando vergüenza o vamos a tener dudas de hasta dónde hablar y hasta dónde no, qué decir y qué no, porque cuando éramos chicos a nosotros no se nos hablaba, entonces se nos hace complicado hablarlo o saber cómo esos límites. Entonces, entender los enfoques de educación sexual es un punto central para poder pensar nuestro propio posicionamiento. ¿Sí? Poder ver reflejadas nuestras acciones en estos enfoques para ver qué enfoque quiero dar. Como recién decíamos, si educación sexual se da todo el tiempo, bueno, a entender estos, es como mostrar los caminos por los que no, para saber los caminos por los que sí. Morgade establece sobre todo dos grupos de enfoques, unos que son tradicionales y otros que son más próximos a la ESI. Los enfoques tradicionales se alejan bastante de la ESI, y ahora cuando los describa van a ver que están completamente en consonancia con las experiencias que trajeron todas. En cambio, los otros enfoques, que en este caso son de la sexología y el judicializante, son enfoques que se aproximan más a la ESI, que dan herramientas para la ESI, pero que en algún lugar terminan quedando cortos o terminan teniendo efectos contraproducentes, no del todo, no es como los tradicionales que sí tienen claros efectos contraproducentes. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Bueno, asumo el silencio como un sí. Si no, imagino que alguien va a decir no. Escucha atenta. Gracias, Romina. Siempre es necesario esas palabras. Bueno, los enfoques tradicionales son tres: moralizante, biologicista
y biomédico. ¿Sí? Estos tres son los enfoques, nuevamente, son modelos teóricos, podrían existir otros, no son la verdad, son modelos teóricos, ¿sí? Que nos sirven, por eso los tomamos. Estos tres enfoques tradicionales tienen puntos en común. Primero, para los tres, la sexualidad empieza en la pubertad. No hay sexualidad prepubertad. ¿Por qué? Porque son concepciones de la sexualidad muy ligadas a la genitalidad y a las relaciones sexuales. Como solo lo liga a la genitalidad y a las relaciones sexuales, no hay sexualidad, no hay nada que educar sexualmente durante la infancia. Es siempre a partir de la pubertad. Supone la sexualidad a las relaciones heterosexuales y coitocéntricas, o sea, pene, vagina. Fin de la cuestión. No hay otra sexualidad posible que no sea heterosexual. Y esto, como decía, que lo asocia a la genitalidad y a las relaciones sexuales, exclusivamente. ¿Va? ¿Hasta acá? Eso es común a todos. Pero ahora, ¿en qué se diferencian? El enfoque moralizante es aquel enfoque que es uno de los que más apareció casi en todos los relatos, que tiene que ver más con un deber ser, ¿sí? Cómo se debe y cómo tiene que ver con en valores, pero en valores de cómo se debe y no se debe hacer. También está muy vinculado al tabú, a lo que no se dice, a que la sexualidad es lo que está bien y lo que no. Cuando alguien, este ejemplo que yo daba antes, preguntarle algo a la docente en relación a algo sexual y que sea castigado o que sea anulada completamente esa pregunta, es muy fuerte de eso no se habla, del pudor, de la culpa que decía ahí también Luigi, más que del miedo, el miedo es más otro, pero también aparece el miedo, aparece muy fuerte la culpa. Las no intervenciones que también traía Marcela, esas no intervenciones son el enfoque moralizante, porque de sexualidad no se habla, es un tema tabú, es un tema chancho, y aparte muy ligado a que las relaciones sexuales son para el matrimonio, que si bien vivimos en otra generación distinta, pero está a veces muy ligado. No sé quién me decía el otro día en una capacitación, decía, bueno, pero ¿desde cuándo el sexo no es exclusivo del matrimonio? Bueno, yo me acuerdo igual cuando era chica y era adolescente, yo no podía tener relaciones sexuales a menos que esté de novia, por ejemplo. Entonces es también un enfoque moralizante que, está bien, ya no es más desde el matrimonio, pero sí desde un noviazgo, o muy ligado al amor, o de ese lugar. Bueno, moralizante, es bastante claro. Modelo biologicista. El modelo biologicista va a reducir la sexualidad, la educación sexual, a la anatomía de la reproducción. Es la que va a pensar, van a dar los sistemas reproductivos, nombrados de ese modo. Vamos a ver el sistema reproductor, ¿sí? Como si la única función existente para ese sistema fuera la reproducción, olvidándose completamente del placer, que también lo decía por acá, creo que Julieta, que no se habla del goce, no se habla del placer, no se habla de lo vincular, solamente se habla de modos muy biológicos y anatómico y fisiológico de lo que más reproductores para ese modelo, ¿sí? El enfoque biomédico también tiene eso, hereda ese modo de pensar la educación sexual ligada a la genitalidad, bueno, como los anteriores, pero también ligada muy a la anatomía del sistema reproductor, pero se le agrega lo que son pensar la sexualidad como una amenaza a un riesgo, siempre. ¿Sí? Que eso también, no me acuerdo, alguien también lo traía, bueno, Luigi también lo traía, como a través del miedo y la culpa, el miedo al ITS, cuando te muestran el chancro del sífilis en 3D para que te dé miedo tener relaciones sexuales. Que bueno, convengamos que a veces todavía pasa, ¿no? Eso bastante. Totalmente desligado del placer, desligado de lo vincular. Este modelo biologicista biomédico no tiene en cuenta para nada lo que son las emociones, los vínculos y las relaciones humanas.
a mí me pasa muchas veces cuando voy a las escuelas y pregunto si se está dando educación sexual. Muchas veces sí se dan métodos anticonceptivos y se dan las infecciones de transmisión sexual. Ese es un enfoque claramente biologicista y biomédico, porque entiendo la sexualidad únicamente como para prevenir posibles errores, posibles daños a la salud sexual. Y únicamente desde ahí, desde la prevención de lo que no se quiere, sin poner el énfasis en, bueno, la sexualidad es más que la prevención de. La sexualidad es placer, es goce, y ahora vamos a ver desde dónde se encara también pensando en las infecciones y demás. Eso. ¿Se entendieron estos 3 enfoques tradicionales? Sí, perfectamente. Perfecto. ¿Alguien quiere comentar algo antes de que pasen los otros? Rapidito. Yo pensé algo, Eva. ¿Estoy hablando? No sé si está funcionando el micrófono. Esa es tu voz. Bien. No, ahora no estás hablando. No. Claro, bueno, no, que estaba pensando en relación a cómo pensamos las relaciones homosexuales y cómo, bueno, en mi familia siempre se abordó, siempre no, pero en mi infancia sobre todo tengo mucho recuerdo bueno, del amor como condición para tener relaciones sexuales. Y también cuando pensaba en las relaciones homosexuales es como que escucho mucho, sobre todo, bueno, en estos días que se estuvo hablando un poco más, estos últimos días, que como defender la libertad, hablando de libertad, ¿no? De elegir una pareja sexual, defendiéndolo desde el amor, ¿no? Como, bueno, si es amor, entonces todo es válido, si es amor... Sí, que también podamos, me encanta lo que trae Julieta, de hecho, la campaña... De hecho, para un segundo, cuando se hablaba del matrimonio igualitario, era el mismo amor, los mismos derechos. Bueno, también, mismo amor, como ahí también es como muchas veces algunas luchas o algunas liberaciones en algunos lugares toman otras cosas que, bueno, no sé, podemos cuestionar si son como las mejores, como, bueno, si me aprobás que esto es por amor, entonces, si te pruebo que esto tiene que ver con el amor, entonces me vas a dejar tener relaciones con otra chica, pero si no, cómo se cruzan, y está bueno eso que traes. Me parece súper interesante ese análisis. ¿Puedo hacer un aporte, profe Eva? Sí. Yo soy profesora, bueno, tengo la suerte de haber podido hacer la especialización de ESI del Joaquín y estoy hace mucho en el sistema educativo y quería aportar algo porque siempre queda esta mirada, ¿no? O como que uno, por una cuestión social, ¿no? De construcción social, como bien vos decías antes, siempre se va a lo biológico, a las ITS, a estas dimensiones que tenemos construidas porque están en nuestros conceptos, en nuestras matrices de aprendizaje. Las matrices de aprendizaje que dice que tanto Pichón vemos en Rivière. Joaquín B. González. Sí, que dice Pichón Rivière. Y bueno, el aporte que yo quería traer es un aporte o sea, el que pueda hacer esa especialización es genial y después a uno se le abren un montón de aristas, como estos cursos, ¿no? Que son como un puntapié para que después uno ponga más, digamos, herramientas que tienen que ver con la formación de cada uno y cada espacio. Pero bueno, lo que yo quería traer hoy es el enfoque pedagógico de una escuela pedagógica que es la Escuela Nueva, porque hay muchos que estamos en el campo pedagógico y la Escuela Nueva y sobre todo que está Merie Montessori y sobre todo esto que dice Merie, ¿no? Que desde, si lo pensamos, él no piensa en la ESI más bien porque es francés, pero él lo que dice es que la educación, el docente tiene que transmitir, tiene que ser activo y para que el niño también pueda ser activo. Entonces, a partir de todo lo que un docente haga en el aula, desde la práctica docente, desde la escucha, el cariño,
el afecto, bueno, la teoría de Meriel la pueden leer, yo creo que se relaciona completamente con la educación sexual integral, porque es un enfoque integral que trata de ir hacia la autonomía, hacia formar sujetos reflexivos, activos, libres de todo pensamiento. Entonces, uno desde los 5 ejes que propone el programa de ESI, digamos, puede formar, primero, libres, ¿no? O sea, libres nunca somos, ¿no? Porque uno siempre está, pero uno puede ser más reflexivo sobre lo que le pasa, de construirse, y no sé si se entiende lo que digo. Igual nos estás spoileando, Celina, porque todavía no hemos llegado a la ESI. Estamos bastante más atrás. Claro, pero bueno, y sí, me ganó, pero es como que a mí me parece eso, ¿no? Como que siempre, a veces uno trata de, entonces lo tacho, ¿no? Pero para cerrar... No, pero así después igual, dale, cerrá. No, esto de que siempre en los encuentros de sexualidad, cuando uno los da o cuando uno asiste, te queda esta matriz siempre vinculada a lo más biológico, y se olvidan las otras dimensiones que son completamente importantes y son las que te llevan a poder ser más libre, tal vez, ¿no? Bueno, claro, por eso me parece cierro. importante, por eso, esto último que decís, es muy importante revisar estos enfoques, porque vamos a ver que vamos a caer en ellos, inevitablemente, por la educación que tuvimos. Si estos 3 enfoques fueron los que estuvieron presentes en toda nuestra construcción de la sexualidad, de nuestra infancia y adolescencia, probablemente sin quererlo los vamos a repetir. Tenerlos en claro es como mostrar el camino por el cual no tenemos que ir. Si yo estoy respondiendo desde este lugar, entonces es como poder detectar, no, esto lo estoy respondiendo desde el enfoque moralizante, no, esto lo estoy respondiendo o lo estoy pensando desde un enfoque biomédico. Bueno, a ver cómo nos salimos. Por eso es importante como tenerlos presentes. Voy a explicar rápido los otros 2, ¿les parece? Y así también le doy la palabra a Juan, que ahí sí, y ahí un poco en lo que traía Celina y que ya empezaba a nombrar cosas de la ESI, ahí Juan se va a meter a contarles un poco, bueno, qué es lo que propone la ley de ESI. ¿Sí? Eva, ¿me dejás un paréntesis antes? Sí, un paréntesis que tiene que ver con el curso, digamos, pero no con la temática puntualmente. Ahí Jessy compartió en el chat, que creo que está con el nombre de Jorge Green, ahí, sí, compartió en el chat el link de acceso al formulario. Súper importante que lo puedan completar. Nada, un aviso parroquial, pero para que lo puedan completar todos. Gracias, Juan. Bueno, voy rápido a los otros 2, así podemos también entrar en ESI y tomar las palabras de Celina, que ya nos trajo un montón de ideas que están buenísimas, ya empezar a tenerlas. Y también las había traído Luigi antes, como nos gana siempre como la ansiedad, y entiendo completamente. Bueno, el enfoque de la sexología es uno de los enfoques que surgieron mucho después, y que se acercan más a la ESI. Una de las cosas más importantes que más le aportaron de algún modo a la ESI es que piensa la sexualidad como una dimensión constitutiva de la subjetividad que está presente a lo largo de toda la vida. Primero va a pensar la sexualidad a lo largo de toda la vida. Ya no la piensa a partir de la pubertad. Y aparte la considera constitutiva de la persona, una dimensión constitutiva, que eso es muy de la ESI también. También habla de las buenas prácticas, habla también de problematizar las creencias, de explorar los modos personales. Es como que se empieza a meter con la sexualidad desde un lugar más positivo, no desde una prevención de lo que no, sino más desde pensarla como constitutiva de la persona, cómo poder llevar una sexualidad más acorde al placer y no tanto a lo que no, a la culpa y los miedos y demás. Lo que quizás se queda a veces corto es que no es un enfoque propio de la escuela, porque está más vinculado con terapias individuales, sino con algo colectivo, por un lado, y por el otro lado también se queda bastante en lo personal, y toma muy poco el contexto social en el que se construye esa sexualidad. Es como que es más algo una terapia individual, pero le aporta muchísimo a la ESI. Y el último
que les traigo es el judicializante. Este es un enfoque que está muy pensado, que a partir de los derechos, de resguardar o de hacer cumplir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tiene mucho que ver con el autocuidado, con identificar las situaciones abusivas, el aprender a decir que no, esto al identificar, y el problema que quizás tiene, que este es un enfoque que también le aporta, porque la ESI la educación sexual integral tiene a los derechos, como uno de sus ejes centrales es el respeto por los derechos, una perspectiva de derecho, no me salía. Y también la ESI va a ser una herramienta fundamental para lo que son la prevención de abusos, de situaciones violentas, poder detectarlas, poder desnaturalizar